Soy Fran Ferrer, soy ciego total y este es un canal de YouTube que lo hemos conseguido tener gracias a la colaboración de Lombarte Group. En este canal queremos ayudar a todos los que os iniciáis en el mundo del torno, también a los profesionales, ¿por qué no? Y también a todas las personas que como yo han sufrido alguna enfermedad que les ha cambiado el rumbo de su vida. Estoy dispuesto a ayudarles. Para mí, el torno ha sido mi mejor psicólogo. Buenos días, familia. Tal y como os prometí, empezamos una nueva etapa. Esa nueva etapa va a estar marcada, como os veníamos anunciando hace tiempo, por la asociación Virutas de Ilusión. En este primer vídeo de esta nueva etapa vamos a enseñaros cómo hacer una rosca en madera, o al menos lo vamos a intentar. Para ello tenemos un sistema de hacer roscas en madera que actualmente en España distribuye Lombarte Group. Es de la marca Gamma Zinker, es una marca italiana que fabrica muchos accesorios para torno, y Lombarte Group ha tenido la gentileza de hacérnoslo llegar. Lo primero voy a explicar un poco el sistema de roscado y luego vamos a hacer una rosca en una caja que previamente yo ya he torneado, con la zona macho y la hembra. El macho será el tape y la hembra va a ser la caja en sí. Vamos a intentarlo y vemos qué sale. Para empezar, os voy a enseñar el sistema. Este aparato va colocado sobre el soporte de herramientas. Desmontaremos esto y colocaremos esto. Es tan sencillo como que nos viene con 3 ejes diferentes para poder cubrir toda la gama de ejes de portaherramientas que hay en el mercado. Trae estos dos y el que yo ya tengo puesto previamente. Nos trae un centrador, porque antes de utilizarlo en el torno deberemos de centrar bien el sistema, ya que si no lo centramos seguramente vamos a fracasar. Nos trae esta fresa la vamos a colocar en un plato de garras. El fabricante recomienda que ese plato de garras tenga las garras largas, o bien como accesorio aparte de todo el conjunto podemos adquirir la herramienta que nos va a permitir introducir la fresa en la cabeza del torno, porque esto va a ir colocado aquí en la punta de arrastre. Y por último nos trae este aparato. Este aparato se pone sobre la bancada y tocando en el brazo del portaherramientas, siempre a escuadra, porque si no lo tenemos a escuadra no nos va a salir la rosca como toca, ¿vale? Voy a empezar a prepararlo y a centrarlo y luego lo enseño. Vamos a intentar que veáis cómo se centra. Para ello previamente vamos a retirar esto y vamos a colocar así. Ahora colocaré el centrador en esta rosca. Tal que así. Y ahora voy a colocar el método de garras que voy a utilizar con la fresa en la punta de arrastre. En el caso de que os estorbe la contrapunta la podéis retirar. Como este ya lo voy a dejar aquí puesto, voy a proceder a apretarlas para que no se me escape. Una vez hecho esto, apretamos, metemos la punta del centrador dentro de las garras del plato de garras. De esta manera vamos a centrarlo y vamos a dejar ya toda esta parte totalmente a escuadra, ¿vale? También utilizaremos una escuadra para ponerla aquí, para saber que estamos dejando el brazo a escuadra. Vamos a fijar el plato de garras para que no se nos escape cuando estemos trabajando.
Esto es muy importante. Llevan 2 tornillos, los apretamos los dos. Ahora, con el sistema ya introducido dentro de las garras, vamos a proceder a apretar el plato y siempre con esto bien flojo. Ahora procedo a sujetar bien el eje en el portaherramientas para que cuando empecemos a trabajar no se nos mueva. Y por último, vamos a colocar la escuadra, porque se nos podría mover. Desmontamos el sistema, vamos a colocar ya el plato de garras. Y buscaremos el sitio donde nos va a ir a la escuadra perfecta. Colocaremos, perdón, a la escuadra no, la fresa, que debe de ir bien cogida en su sitio. Ahora, como buenamente pueda, voy a intentar comprobar que en la primera pasada no comemos mucho. Si veo que voy a comer mucho, tengo este sistema aquí. Y ahora os lo voy a acercar para que lo veáis. Voy a asegurarme de que todo esté bien preto para que no tengamos ningún tipo de problemas. Una vez que arranque el torno, voy a ir acompañándolo con la mano. Aproximadamente creo que he llegado adentro. Retiramos. ¿Por qué retiramos así? Marcha atrás, porque así no movemos la rosca de sitio. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ha hecho un poquito de rosca, vamos a marcar esa rosca un poco más. Para ello voy a abrir aquí, la parte de atrás
Voy a intentar hacer que lo veáis. En el aparato que he puesto el ángulo. Abro aquí un poco, muy poquito, y correré todo el equipo para que luego así podamos volver a hacer rosca en el mismo sitio. ¿Habéis notado cuando ha cogido? Ahí tenéis la rosca ya hecha en lo que sería la hembra. Y la parte importante de esto es que hay unas recomendaciones en las instrucciones de las medidas que debe tener el macho y la hembra. Esas medidas habría que seguirlas a la perfección, porque un error en esas medidas puede hacer que no nos salga. Yo de hecho, como trabajo mucho a ojo, no sé si nos va a salir o no, pero eso es lo que va a ser chulo de este vídeo, que veréis que aquí no hay ni trampa ni cartón. Si no sale, pues no sale. Bueno, aquí tenéis la prueba de que ha sido un éxito. Ahora os voy a enseñar una cosa. Ahora voy a proceder a hacer un pequeño rebaje en la esquina con esta herramienta. Como si fuera... De esta manera lo que conseguiré es que esta tapa nos entre mejor en la caja. Ahí la tendríamos. Ahora voy a proceder a sacar este plato de garras de la pieza. Si os dais cuenta, no está igual de aquí que de aquí.
Esta prueba la he hecho con un trozo de madera que tenía, supongo que tampoco no es la más adecuada porque es una madera blanda. Y si veis, tuve que reparar unas grietas y ahora las vuelvo a tocar, no pasa nada, la voy a terminar así. La vamos a cortar. Ahora voy a proceder a lijarla, le pondremos acabado y cortaremos. Como digo, quizás no sea esta la madera más adecuada, siempre se recomiendan maderas duras. Pero para mí, como prueba, como experiencia, y espero que a vosotros, me ha servido. La intención era lo que hemos hecho, hacer una caja con rosca y probar por primera vez este artilugio que nos trae, como os he dicho antes, en España, Lombarte Plus. Hoy, como acá, vamos a crear una cantidad de tapaporos. Y ahora lo vamos a dejar girando un poquito que seque. Ahora le damos con este abrasivo así rápidamente. Posteriormente le vamos a aplicar cera. Aplicaremos la cera y vamos a ver qué pasa. Bueno, ya tenemos aquí la pieza terminada con las roscas. Rosca bien y no se suelta, que es de lo que se trata. Y quizás la madera no sea la adecuada, quizás habría que trabajar con madera más dura, pero como lo que quería hacer era presentaros el aparato en sí y enseñaros que no hace falta tener 200 artilugios para hacer rosca en madera, que con un solo útil la podéis hacer, yo creo que es suficiente. Ahí queda, gracias. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, un me gusta. Y un apunte, este accesorio que os he presentado viene para hacer roscas de 2,5. Si queréis hacer roscas de 3,5, hay que cambiar la parte que va arriba, pero es un accesorio que va aparte. Yo, para lo que yo trabajo, con la de 2,5, tengo que basta. Hay otros sistemas en el mercado, no voy a entrar en si son mejores o peores. Para mí, para mi dificultad, este he encontrado que es ideal. Os espero en el próximo vídeo. Gracias a todos y lo que he dicho, si os ha gustado me gusta y si no, no me gusta.